Bienvenidos a la segunda sesión del curso de preparación para la maternidad y la paternidad de la Unidad de Salud de Ibagué. El día de hoy vamos a trabajar dos contenidos. Primero, nutrición y enfermería. Pero antes de ello, vamos a iniciar contándoles acerca de una iniciativa que se realiza aquí en la unidad que se llama La Casita del Bebé. Consiste en recibir y dar donaciones de todo tipo de implementos y de dotación de bebé, ya sea ropita nueva o usada en buen estado, implementos de aseo, bañeras, corrales, todo tipo de dotación de niños de 0 a 5 años de edad. También hacemos intercambios, es decir, si tienes un bebé de 9 meses y tienes ropita de 0 a 3 meses, tú traes esa ropita y nosotros te realizamos intercambio a ropita que le quede en ese momento a tu bebé. También debes saber que recibimos estas donaciones o las entregamos en horario de oficina en el consultorio de psicología. Es el consultorio 9 de consulta externa. Bienvenidos. Buenas tardes, mi nombre es Mónica Villaquirán, soy nutricionista y dietista de la Unidad de Salud de Ibagué. El día de hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia como es la alimentación en la etapa gestacional. Para ello es importante reconocer la importancia de una buena alimentación durante esta etapa. Lo primero es para una ganancia adecuada de peso, no importa si la materna inicia su embarazo con un peso adecuado para la edad o con un bajo peso o con un sobrepeso. Lo segundo, para una adecuada ganancia de peso del bebé. Lo ideal es que esté entre 2.500 y 3.500 gramos al nacer. Y lo tercero, para evitar deficiencias nutricionales. La alimentación de las madres, incluso desde antes de la gestación, es de suma importancia para favorecer el mejor estado de salud materno-infantil. Unos hábitos de vida saludables, además de una dieta adecuada y un control adecuado de la gestación, nos van a tener un pronóstico adecuado tanto del embarazo como de la lactancia. Hay algunas cosas que se pueden presentar durante el embarazo y también después de que se tiene el bebé. Uno de ellos es la anemia, por eso es tan importante consumir ciertos alimentos aparte de la suplementación que es ordenada por el médico. La obesidad, y para ello es necesario hacer una dieta adecuada. La diabetes, el estreñimiento con un adecuado aporte de fibra y la hipertensión. Y en el feto recién nacido, evitar un bajo peso, una prematuridad, una espina bífida y un bajo desarrollo neurológico. Siempre nos preguntan si es necesario comer 2 veces cuando uno está en embarazo, pero eso es un mito falso. Y para iniciar a hablar de esto es necesario aprender a clasificar los alimentos. Dentro de ellos vamos a dividirlos en 3 grandes grupos. Uno son los alimentos energéticos, como su nombre lo dice, son los que nos aportan energía. Y dentro de ellos tenemos los carbohidratos simples, los carbohidratos complejos, las grasas y los azúcares. Dentro de los carbohidratos complejos tenemos todo lo que son harinas, como el pan, ¿cierto? Como la arepa, como el arroz, como la pasta, como el maíz. Dentro de los simples tenemos todo lo que son azúcares, panela y miel. Este grupo es muy importante, ¿por qué? Porque son los que nos permiten dar la energía para todas nuestras funciones diarias. Dentro de los alimentos formadores o constructores, como su nombre lo indica, nos ayudan a formar huesos, tejidos, por lo tanto son de suma importancia en esta etapa. Tenemos todo lo que son las proteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal, dentro de ellos el pollo, las carnes, los huevos, las leguminosas como frijol, lenteja, garbanzos, el pescado, los productos lácteos como la leche, el queso, el yogur y por último los alimentos de tipo regulador, que dentro de ellos encontramos todo lo que son las frutas y las verduras. Ellos aportan bastante vitaminas y minerales. Por eso cuando nos preguntan ¿algún producto de estos es malo? ¿Algún alimento es malo? Siempre tenemos que pensar en que todos son importantes para una adecuada alimentación. Pero lo ideal es que la alimentación sea completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Las necesidades energéticas se aumentan mucho durante el embarazo y durante la lactancia. Generalmente en el primer trimestre del embarazo, las maternas tienden a comer muy poco por síntomas que han presentado durante esta etapa. Pero ya a partir del segundo y tercer trimestre, ya las necesidades se aumentan mucho más. El peso, como
como les dije inicialmente, cuando una materna arranca con un peso bajo para la etapa gestacional, lo ideal es que aumente más o menos entre 12 y 18 kilos. Cuando tienen un peso normal puede estar en 11 kilos, cuando tienen un sobrepeso entre 7 y 11 kilos y cuando están obesas mínimo 5 kilos. Las recomendaciones de proteínas, vitaminas y minerales son de suma importancia, por eso les decía que en la etapa de la gestación la embarazada debe comer mucho más proteínas porque estamos formando un bebé. El ácido fólico lo suplementa por orden médica y adicional a ello existen alimentos que contienen mucha cantidad de ácido fólico que ya más adelante los vamos a enumerar. El calcio que se encuentra principalmente en los lácteos, el hierro que está en todos los vísceras y demás, la vitamina C que está en todas las frutas ácidas y la vitamina D que lo tomamos directamente del sol. El ácido fólico, vamos a hablar específicamente de ello. Generalmente deberíamos iniciar una adecuada suplementación de ácido fólico antes del embarazo, pero pues en muchos casos lo hacemos hasta que ya iniciamos esta etapa. ¿Dónde se encuentran estos alimentos? En todo lo que son frutos secos, en todo lo que es vegetales de color verde como el brócoli, la espinaca y también en el aguacate. El hierro lo encontramos en las carnes, ¿cierto? En la yema de huevo, se encuentra en las vísceras como en el hígado, en la pajarilla, ¿cierto? En la rellena. Y para que se fije este hierro es importante consumir estos alimentos acompañados de alimentos con vitamina C, como cuáles, como la naranja, como la guayaba, que contienen gran cantidad de vitamina C. El calcio se puede encontrar fácilmente en los lácteos y en los derivados lácteos, también en algunos frutos secos y en hortalizas de hojas verdes. Voy a decirles en términos generales cuánto debe ser la cantidad que se debe consumir por cada uno de ellos. Entonces, en lo que son farináceos o lo que son pastas, arroz, pan, cereales, en cualquier tipo de persona, una mujer adulta, se consumen entre 3 y 6 porciones en el día. En la embarazada se debe hacer mínimo 4, ¿sí? Y hasta 5 o 6. Las verduras y hortalizas se deben comer 3-4 veces al día. Las frutas entre 2 y 3, es decir que en este grupo de frutas y verduras debemos consumir por lo menos 5 porciones al día. Los lácteos entre 3 y 4 veces al día. Los alimentos proteicos como la carne, el pollo y los huevos mínimo 2 veces al día. Y los aceites y grasas, pero grasa de origen vegetal y de buena calidad, especialmente monoinsaturada, debe ser entre 3 y 6 porciones al día. En resumen, vamos a hablar de las cantidades en las que se deben comer los diferentes grupos de alimentos. Por ejemplo, farináceos, pasta, arroz, legumbres, pan se deben consumir entre 4 a 5 porciones al día. Verduras y hortalizas, y al igual que frutas, mínimo 5 porciones al día. Lácteos de 3 a 4 porciones al día, alimentos proteicos como carne, pollo, huevos y pescados, mínimo 2 veces en el día, y aceites y grasas 3 veces en el día. A continuación les voy a dejar algunos tips que nos pueden ayudar en las molestias que se presentan durante el embarazo. Comer de forma frecuente y poco abundante, es decir, comer como un pajarito, varias veces al día pero en poca cantidad. En caso de náuseas al despertarse, consumir galletas de soda. Escoger alimentos secos y poco condimentados. Evitar las comidas muy grasosas. Evitar alimentos irritantes como el café, el chocolate y el vinagre. Evitar la comida muy caliente. Aquí es importante recalcarles que deben consumir los alimentos a temperatura ambiente, ni muy frío ni muy caliente. Beber entre horas y no durante las comidas principales, es decir, recomendamos siempre consumir los alimentos sólidos y mucho tiempo después adicionar el líquido. Evitar beber agua en ayunas, porque el agua al inicio nos ayuda a tener más náuseas, y no acostarnos inmediatamente después de comer. Sobre recomendarles el ejercicio, que es de vital importancia durante todo el embarazo, por lo menos caminar, al igual que tomar la luz del sol todos los días.
Por último, recuerden, ¿qué debemos comer? ¿Cuánto debemos comer? ¿Cómo debemos preparar los alimentos? ¿Y cuánto debemos comer? Vamos a hablar sobre el posparto, los cuidados con el recién nacido y la lactancia materna. ¿Qué es importante saber cuando tenemos nuestro bebé? ¿Cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener en cuenta? Primero, que haya presencia de sangrado. En ese caso debemos de valorarlo y acudir por urgencias. El abdomen normalmente disminuye 1 centímetro por día y este aumenta la disminución dependiendo de la lactancia materna. A mayor lactancia materna vamos a mejorar el tono muscular y disminuir el perímetro abdominal. Signos de infección. ¿Cuáles son los signos de infección? Entonces podemos valorar que no tengamos fiebre, que no haya enrojecimiento de la herida, en los puntos que nos hayan hecho, si es por cesárea o si es por parto vaginal. El estreñimiento hay que tener en cuenta de esta parte porque pues vamos a tener dificultades, entonces tenemos que comer comidas suaves, alimentos líquidos en el posparto inmediato. ¿Cuáles son los principales signos de recuperación para la madre? Primero, tener una buena alimentación, como ya les había comentado, tener una muy buena hidratación, tomar bastante líquido, porque de eso depende también la efectividad de la lactancia materna. Muy importante que acudamos al posparto que se debe hacer, a la cita posparto que se debe hacer del 3er al 5.º día. Después de que nos dan egreso para la casa, debemos sacar la cita posparto para que sea valorado nuestro bebé y nosotros del 3er al 5.º día. También es muy importante que tengamos en claro qué método de planificación vamos a usar. Eso lo hacemos durante el embarazo para tener una efectividad y no volver a tener un embarazo no deseado. Mantener muy limpia la herida, ya sea por cesárea o por parto vaginal. Debemos de guardar también los 40 días de posparto, evitar tener relaciones sexuales, el uso de la lactancia materna exclusiva. También muy importante que el papito y la familia nos colaboren con todo este proceso para evitar los niveles de estrés altos. Y que por favor no utilicemos ni nos automediquemos en el posparto ni tampoco en el embarazo. Lo único que podemos tomar es acetaminofén. ¿Cuáles son los cuidados que vamos a tener ahora con nuestro recién nacido? Primero que todo, el cordón umbilical. Entonces siempre es importante tenerlo limpio y seco. No cubrirlo, no ponerle un botón, no fajar al bebé, porque en algunas creencias existe y sucede que fajamos al bebé y esto no se debe de realizar. Los oídos siempre tenemos que mantenerlos secos. A la hora del baño debemos de cubrir con el dedo, con estos 2 dedos los oídos para evitar que se mojen y se introduzca agua dentro del oído. No aplicar ningún líquido ni utilizar copitos dentro del oído. El corte de las uñas es muy importante para evitar que se presenten infecciones y que sean llevadas a la boca. Aquí hay algo muy importante que es el baño de sol. Todos los días debemos de sacar a nuestro bebé durante 10 minutos sin ropita para que se exponga al sol. Muy importante que sea antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde, ya que el sol de 10 de la mañana a 4 de la tarde tiene altos niveles y no se debe exponer en este caso. El baño del bebé. Bueno, hay unas indicaciones muy importantes para el baño del bebé. ¿Cuáles son las más importantes? Primero, que tengamos las corrientes de aire cerradas. Entonces, si tenemos ventanas, debemos de cerrarlas para evitar que se entre el aire y vaya a producir alguna enfermedad al bebé. Lo otro es que por favor, como lo vamos a bañar con agua tibia, antes de que el bebé tenga contacto con el agua, nosotros la preparemos aparte y no ocurra ningún tipo de accidente. Utilizar jabón en poca cantidad porque el baño debe ser corto, no se debe demorar tanto tiempo. Usar un jabón de un pH neutro y hacer un secado rápido, evitar que el bebé se exponga tanto tiempo a esas temperaturas. El cambio del pañal. Entonces es muy importante pues tener la etapa adecuada del pañal para que no vayan a haber filtraciones, que las cremas y los talcos se usen con moderación para evitar que haya sobrecarga de este tipo de producto. No aplicar cremas medicadas, solamente podemos aplicar las cremas que son para el uso de estas zonas y mantener siempre limpio y seco
seco a nuestro bebé. El abrigo, como lo pueden ver ahí, tenemos que mantenerlo a una temperatura adecuada, entonces si el clima está muy cálido, no podemos abrigarlo de manera excesiva, y lo mismo si las temperaturas son bajas, tenemos que mantenerlo muy bien abrigado. ¿Cuándo me tengo que alarmar yo con algún signo de mi bebé? Entonces el primero, que tenga llanto incontrolable, que el bebé ya esté cambiado, ya haya comido, ya haya dormido y sin embargo persiste y persista con el llanto, ese es un signo de alarma. El color ictérico, o como lo conocen ustedes, el color amarillo. Entonces nosotros vemos que el niño se nos está poniendo muy amarillo del primero al octavo día, es un signo de alarma y debemos de acudir por el área de urgencias. Que no nos tolere la lactancia materna, este también es un signo muy importante. La idea no es adicionar leches de fórmula, sino por el contrario, asistir a un área médica para que te den la asesoría pertinente y puedas continuar con la lactancia materna. Que no pueda dormir, que tenga irritabilidad, que tenga fiebre, debemos de tener un termómetro digital para nuestro bebé. Que la orina sea escasa, por eso es muy bueno mirar cuántas veces le cambiamos el pañal en el día para nosotros verificar si realmente está haciendo la diuresis necesaria. Mirar el ombliguito, que por favor no se vaya a enrojecer en la perisferia, porque también es un signo de alarma. Y que no nos aumente de peso, eso solamente lo podemos ver cuando lo llevamos al control postparto en el tercer o quinto día. Normalmente los recién nacidos estornudan con frecuencia, eso es normal. ¿Cuándo nos tenemos que alarmar o identificar un signo de alarma? El primero es el signo de aleteo nasal y es el movimiento de los lados de la nariz, ese es un signo de alarma. El otro es que vemos que se hunde esta parte sifoidea, que también es importante, o el tiraje intercostal. En ese caso debemos acudir por el área de urgencias. Los gases. Es muy importante que siempre que le damos de lactar a nuestro bebé, ya que es a libre demanda, posterior a esto debemos de sacarle los gases. Sean las 2 de la mañana, 4 de la mañana, se haya quedado dormido, es muy importante sacarle los gases. Esta es una campaña muy importante que se llama Dormir de espalda. Lo que les quiero recomendar y lo que quiero que se lleven hoy es que el bebé nunca debe quedar acostado en 90 grados. Vamos a suponer que está en la cama y el bebé nunca va a poder quedar acostado totalmente perpendicular. Es muy importante que siempre tenga 45 grados. Ahora existen unas almohadas especiales o unos aparatos especiales para que el bebé quede así, pero en caso de que no lo tengamos, nosotros tenemos que adaptarlo para que el bebé siempre esté así. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen el reflejo de deglución. Entonces, al nosotros darle la lactancia materna, estas se pueden ir a las áreas respiratorias y broncoaspirarse el bebé y producir lo que se llama la muerte súbita del recién nacido. Tampoco lo debemos dejar acostado durmiendo en posición boca abajo, que hay algunas personas que lo hacen, por nada lo debemos de hacer en esta posición, ni que con la cabecita al lado, no, siempre para dormir boca arriba y en posición de 45 grados, muy importante. Ahora vamos a hablar de la lactancia materna. ¿Qué es importante saber sobre la lactancia materna? La lactancia materna es el alimento más importante y el único que le debemos ofrecer a nuestro bebé. En los primeros 3 días de nacimiento de nuestro bebé, esta lactancia va a ser en poca cantidad. No se deben de angustiar, esa poca cantidad tiene todos los nutrientes que necesita nuestro bebé para no desnutrirse ni tener ningún problema de deshidratación. A mayor succión, mayor producción. Entonces, entre nosotros más pongamos a nuestro bebé al pecho, más va a aumentar la producción. Lo importante es que nosotros nos hidratemos muy bien. Aparte de esto, vamos a crear un vínculo afectivo madre-hijo que es supremamente importante y que no lo puede superar ninguna fórmula, ni ningún tetero, ni ningún biberón. Debemos tener muy en cuenta que debemos de rotar cuando vamos a lactar a nuestro bebé de un seno y posterior a esto pasar al otro. Deben de pasar mínimo 10 minutos que esté el bebé lactando para poderlo pasar al otro lado. Si él intenta quedarse dormido antes de este tiempo, es muy importante que nosotros lo estimulemos para que se despierte y siga comiendo mínimo por 10 minutos seguidos. ¿Cuáles son los pasos para una lactancia materna eficaz? Entonces, si somos mamitas primerizas, lo más importante es que nuestro bebé no quede boca arriba cuando lo vamos a acercar a nuestro seno,
sino que quede de lado. Esto es lo más importante para que la lactancia sea efectiva. Siempre tiene que quedar todo el cuerpo perpendicular a nuestro cuerpo. Existen diferentes maneras, como lo pueden ver ahí, pero lo más importante es que quede de manera perpendicular, que le abramos la boca para introducir el pezón y de esta manera él pueda agarrar totalmente el pezón. Espero que les haya servido mucho esta charla. Cualquier inquietud por el WhatsApp les estaremos comentando.